Bienvenidos a su seminario teológico Scanla. Dios le bendiga a todos. A nuestros seguidores, a nuestros estudiantes, le presentamos hoy el tema cómo preparar una conferencia magistral. Y antes de empezar a indicarte los pasos para los preparativos de una conferencia, lo primero, darte a conocer los conceptos relacionados con el término conferencia. La palabra conferencia tiene su origen en el latín medieval conferentia, palabra esta que significa reunión, palabra esta que significa confrontación y también significa debate. La conferencia tiene que ver con la exposición de un tema delante de más de dos personas. La conferencia es una reunión de personas en la que se trata un tema específico, ya sea este tema de interés social, ya sea de interés religioso, político, corporativo, académico o de otro tipo. Generalmente la conferencia está dirigida por una persona a varias personas con un alto grado de experticia o de conocimiento en el tema que se ha de debatir. Es una presentación oral dirigida a un grupo de personas en la que se expone un tema de interés para el público presente. La conferencia se caracteriza por ser una exposición de carácter formal llevada a cabo por un especialista en una materia. Existen diferentes tipos de conferencia en función del tema que se vaya a tratar o de la participación o no del público y también de los recursos técnicos bidireccionales. Pero como ya dijimos, en esta presentación nos estaremos refiriendo específicamente a la conferencia magistral. Este tipo de conferencia es una exposición oral llevada a cabo por una persona importante o conocida que trata detenidamente un asunto que esta persona conoce a profundidad. Son exposiciones, las conferencias magistrales son exposiciones comunes en las iglesias. Las iglesias están en estos tiempos muy habituadas. Es costumbre las iglesias apelar para la instrucción de sus miembros y de su feligresía a las conferencias, pero también son utilizadas en las universidades y en otros espacios educativos. Impartir una conferencia magistral es muy emocionante, pero el que pretende impartir una conferencia magistral debe saber que tener una presentación en una diapositiva, tener un micrófono a mano y un espacio, tan solo esto no le asegura el éxito de manera automática. Las conferencias magistrales nunca fallan el día de la conferencia. Siempre el fallo viene en la preparación. Es ahí que el fracaso de la conferencia es fraguado de manera inminente. Si usted quiere dar una gran conferencia, quiere dar una gran charla, usted necesita de días y semanas de trabajo en la preparación de un asunto que le durará poco más o poco menos de 50 minutos. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de una conferencia. ¿Para qué damos una conferencia? ¿Qué perseguimos con una conferencia? El objetivo número uno de una conferencia es informar. Y cuando hablamos de informar, es que con la conferencia lo que pretendemos es transmitir información, persiguiendo una clara comprensión de un asunto, de una idea o resolviendo una incertidumbre. El objetivo número dos de una conferencia es difundir conocimiento, es decir, conceder ideas. El objetivo número tres, convencer. Cuando se quiere influir y convencemos, es decir, el convencimiento viene dado cuando queremos influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones o lograr a la vez un objetivo. El cuarto objetivo, valga la repetición, de la conferencia es persuadir. Y esto se da cuando con ella se aspira a una respuesta de adhesión o de acción por parte del público. El quinto objetivo de una conferencia es entretener al público. Esto se da cuando buscamos en el auditorio una respuesta de agrado, una respuesta de diversión o a la vez una respuesta de complacencia. Y sexto y último objetivo de la conferencia es proporcionar reflexiones. Es decir,
cuando el propósito principal de la conferencia no es solo dar datos, sino invitar al público a pensar, a reflexionar sobre algo. Creo que con esto a mano, ahora sí, creo que podemos escuchar cuáles son los 5 puntos importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de preparar nuestra conferencia magistral. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para preparar nuestra conferencia magistral es que debemos conocer a nuestra audiencia. Antes de nosotros empezar a elegir las animaciones, buscar las imágenes de nuestra diapositiva, antes de desarrollar el contenido, debemos tomarnos un tiempo para que pensemos en las personas que nos van a escuchar, para que pensemos en el público que va a estar presente. ¿Qué vamos a pensar? ¿Relacionado a qué? Tenemos que pensar en quiénes son los que nos van a oír. ¿Cuál es su demografía? O sea, ¿cuál es la descripción del público que estará ahí presente? ¿Qué quieren obtener ese público a través de la conferencia? Y pensar en qué podemos ayudarle con la conferencia que vamos a exponer. ¿A qué problemas se enfrentan habitualmente el público que va a estar ahí presente? ¿Y en qué podemos nosotros ayudar a resolver ese problema a ese público? Todos estos aspectos debemos pensar en cuanto a la audiencia, que es un adelanto, es adelantarnos al acontecimiento y pensar debido a las informaciones que nos han suministrado previamente, cómo está descrita o configurada nuestra audiencia. Puede ser que nosotros tengamos un gran tema para exponer, pero debemos pensar si ese tema es un ejercicio válido, pensar si ese tema llegará a nuestra audiencia. Cada vez que nos toque una conferencia, debemos tratar de imaginar que somos una de las personas que estarán ahí presentes en el evento, que estarán ahí escuchando. A medida que empecemos a analizar la demografía de los asistentes, tendremos una idea de cómo vamos a construir cada una de nuestras diapositivas. Lo segundo es que debemos hacer es conocer la configuración, es decir, el entorno va a determinar cómo nosotros nos vamos a presentar. Cuando pensemos en eso también nos ayudará a nosotros a determinar cómo nos vamos a presentar. Debemos pensar cuál será el tamaño de nuestra audiencia, qué cantidad de público aproximadamente asistirá. Tenemos que pensar también en si las personas que nos van a escuchar estarán sentados en mesas o estarán en fila tipo auditorio. ¿Cómo vamos a ver o cómo verán nuestra diapositiva? ¿Estaremos nosotros como expositores en un escenario separado del grupo o estaremos menos formal? ¿Estaremos colocados en un podio o tendremos un micrófono a mano? Todas esas cosas debemos pensarlas. Todas estas cosas son fundamentales para visualizar cómo será la presentación y el proceso del ensayo de nuestra conferencia. Ya que no es lo mismo preparar una conferencia para 100 personas cuando de repente estemos allá y nos encontremos con una asistencia de 500 personas o más. Cuando esto ocurre, hay que ajustar completamente lo que vamos a decir para que funcione para un público un poquito mucho más amplio. Algunos consejos sobre cómo cambiará o cómo cambiar la configuración de nuestra charla, se lo damos a continuación. Los grupos más grandes generalmente necesitan más tiempo por diapositiva, así que lo que debemos hacer es planificar menos contenido. Los micrófonos del podio también limitan nuestra capacidad de movernos, de pasearnos de un lugar a otro. Entonces, debemos hacer ¿qué? Utilizar nuestro escenario para interactuar con el público. Si somos de los primeros, si tú eres o si yo soy el primer presentador del día, ya que hay conferencias que no solamente tienen invitados a un solo expositor, sino que también son 2 o más, y si a usted le toca ser el primer presentador del día, el primer expositor del día, lo que necesitará tener mucho más energía para usted ser el que dinamice, despierte el entusiasmo en la multitud. Lo tercero que debemos hacer es aprender el nuevo arte de la diapositiva. Es necesario aprender el nuevo arte de la diapositiva, ya que es común ver presentaciones en muchos expositores que dejan mucho que desear, llenas de muchas informaciones,
letras pequeñas que no alcanza el público a ver. Muchas veces tienen que suponer, adivinar qué es lo que dice en la presentación por el tamaño de las letras y también por la gran cantidad de letras y de contenido que tiene la misma. A continuación, pues te damos algunos consejos para construir una presentación o una diapositiva espectacular. Lo primero que debes hacer es utilizar más palabras, o al contrario, utilizar más imágenes que palabras. Perdón, utilizar más imágenes que palabras. Otro consejo es que trate de usar lo menos posible una lista de ideas, las famosas viñetas donde describimos, enumeramos o citamos uno por uno frases, recomendaciones, etcétera. Debemos utilizar lo menos posible esa lista de ideas. La gente empezará entonces, si lo hacemos, a distraerse leyendo lo que está en la pantalla, lo que está al frente, más bien que escucharnos. Se distraerá en la lectura en lugar de escucharnos. Otra recomendación es que debemos limitar el uso de animaciones elegantes y las transiciones de diapositiva. Muchas veces en el ánimo de hacer dinámico y de hacer impactante nuestra presentación, pues lo dañamos. Es preferible que, si puede, está a su alcance, comprar plantilla de diapositiva en lugar de utilizar las baratas que vienen en PowerPoint, pues usted lo haga. Usted como persona que está preparando su diapositiva, debe permitir que en la preparación tus diapositivas sean las que te guíen, en lugar de que la diapositiva contenga todas las informaciones que tú vas a vaciar o vas a presentar. Lo número 4, o el cuarto punto en la lista de las recomendaciones para la preparación de tu conferencia, es ensayar, ensayar, ensayar. Y hacemos énfasis en la palabra ensayar porque debe ensayar lo más que pueda. No debes asumir que cuando la luz golpee tu rostro en el escenario, de repente tú te vas a transformar en un excelente orador o en un orador principal. Los grandes oradores entrenan como entrenan los atletas antes de ir a una carrera. A medida que tú construyas tu presentación, ensáyala audiblemente hasta que te sienta natural, incluyendo algunos chistes que vayas a hacer o algunas ocurrencias para la animación de los presentes. Si vas a tener un dispositivo portátil, finge en ese ensayo, finge que tiene el dispositivo portátil en tu mano. Si tú perfeccionas estos pequeños detalles, dedicar tiempo a perfeccionar estos pequeños detalles nos ayudará a ofrecer una presentación pulida, incluso si tú eres de los que te presenta por primera vez en una conferencia. Te recomendamos y enfatizamos, ensaya tan fuerte como tú lo harías cuando estés en el escenario. El quinto paso y último en las recomendaciones para la preparación de una conferencia magistral es que te exhortamos a que seas flexible. Sépase, en cuanto a la flexibilidad, es necesario ella, porque hay posibilidades de que no todo te salga según lo que planeaste. Es posible que algo no funcione, es posible que puedan surgir dificultades técnicas. Por eso necesitas ser flexible y dispuesto a hacer cualquier cambio o modificación de repente que tenga que hacer. Por eso es necesario la flexibilidad. Quienes no pueden hacer frente a los cambios se verán afectados por pequeños problemas y toda su presentación se verá afectada. Si tú buscas desempeñar o mejorar tu desempeño como orador principal, no hay atajos para alcanzar el éxito. No hay forma de mochar el camino o de resumir o de simplificar las cosas. Si tú buscas mejorar tu desempeño como orador, no hay atajos para alcanzar el éxito. Si necesita tiempo, se necesita tiempo y dedicación y un compromiso despiadado para perfeccionar tus charlas. Momento en el que probablemente tendrá que empezar todo de nuevo. Es bueno renovar nuestras presentaciones para cada evento que hablemos, ya que muchas veces pues tenemos la particularidad o tenemos
la bendición de que se nos invite a otro lugar con ese mismo tema, un tema parecido. Entonces muchas veces construimos presentación sobre presentación o utilizamos la misma. Es necesario innovarla, renovarla para otros eventos donde nos presentaremos. Es posible y me imagino que algunos preguntarán cuáles son los pasos entonces para estructurar mi conferencia. Si usted tiene claro en mente lo que usted quiere enseñar, óigame bien, si usted tiene en mente bien claro lo que usted quiere enseñar y el resultado que usted espera lograr, bueno, pues ya usted tiene una gran parte del camino recorrido, tiene parte del éxito. Será entonces muy fácil preparar su conferencia. Repito, si usted sabe lo que quiere enseñar y el resultado que usted quiere lograr. Vamos al primer paso para la planificación de la conferencia. Y a este llamamos el paso preliminar, en el que se incluyen todos los detalles para llevar a cabo el desarrollo de la conferencia. En esta parte es donde se organizan las ideas, es decir, el tema a tratar. En esta parte preliminar también se plantean los objetivos que pretendemos lograr, los subtemas o los puntos claves de nuestra conferencia, las declaraciones de apoyo y la conclusión de la conferencia. Recuerde que las ideas negativas preceden a las ideas positivas. Recuerde que debemos apelar al intelecto con los subtemas y los puntos claves. Recuerde que debemos apelar primeramente al intelecto, en segundo lugar a las emociones y en tercer lugar apelar a la voluntad. El paso número 2 es que descubramos los puntos claves de nuestra conferencia. ¿Y cómo se logra esto? Estos puntos claves que vamos a descubrir se van a lograr estudiando de manera minuciosa todos los materiales que podamos relacionados con el tema y las ideas que hemos ido anotando a medida que estudiamos y analizamos los materiales. Esos puntos que descubramos en el estudio y análisis de los materiales de los cuales disponemos, esos puntos que descubramos nos servirán para formular ese pequeño bosquejo estructural, nuestro material, en el orden en que nosotros vamos a presentar los argumentos de nuestra conferencia y de nuestra exposición. El paso número 3 es que usted escoja los puntos claves o los subtemas de la conferencia. Siguiendo las instrucciones de cómo descubrir los puntos clave o los subtemas, se dará cuenta en una ocasión, en un momento dado, que usted tiene demasiado material de lo que necesita, demasiada información de aquella que necesita para su conferencia. Entonces ahí usted se dará el lujo de escoger cuáles puntos o preguntas se relacionan mejor uno con el otro y cuáles son mejor para su público y cuáles usted va a descartar. En cuanto a los puntos clave o los subtemas, usted debe recordar aquí en la estructuración de ellos cuáles son los objetivos de su conferencia. Recuerde, aquí se lo mencionaba nuevamente, que usted con su conferencia lo que procura es informar, lo que debe procurar es convencer, persuadir y que su público reflexione. Ya con estos objetivos en mente, se tiene que poner los puntos claves o los subtemas de su conferencia en ese mismo orden lógico. Recuerde, intelecto, la emoción y la voluntad. Ahora pasaremos a presentarles cómo vamos a presentar, valga la repetición, cómo vamos a presentar y cómo vamos a exponer nuestra conferencia. En esta parte indicaremos acerca de la presentación de la conferencia, acerca de la exposición de esta, qué hacer durante la exposición y sobre la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver aquí qué hacer durante la exposición y cómo vamos a hacer durante la sección de preguntas y respuestas. Lo relacionado con la presentación del conferenciante. Es posible que usted esté en un evento que no sea usted quien lo organice, sino que usted sea el invitado. Pero bien, si usted también es moderador, aquí le damos algunas instrucciones dependiendo del papel que usted vaya a desempeñar. Pero bien, la presentación del conferenciante. Y este es el momento
en el cual se introduce el orador a la sala de conferencia. Dependiendo de la organización del evento, la realizará esa presentación el moderador de la exposición o en su defecto lo hará usted mismo como conferenciante. Entonces, en este momento de la presentación del expositor, en el cual se define, se toma en cuenta cuál es la trayectoria del expositor, cuáles son los logros del expositor, su nivel académico y algunos datos personales tales como el nombre, la edad, el origen. Esta es la fase preliminar del tema a exponer. Aquí hay algunos datos que puedan ser relevantes o no, pueden ser omitidos o no en cuanto a la edad, posiblemente el origen o algunos otros datos ya de lo mencionado, pero usted tendrá la facultad de discriminar o escoger entre ellos. Vamos a la exposición de la conferencia. La exposición de la conferencia consiste en la presentación o en el desarrollo del discurso. Es el momento en el cual ya usted va a presentar o a dar su discurso sobre el tema que se le ha encomendado. La duración de esta exposición debe ser, ya dijimos, poco más o poco menos de 50 minutos, aunque el tiempo va a variar dependiendo del tema que usted vaya a exponer y del público que esté presente. En esta parte, el orador utilizará varios recursos de apoyo, tales como las imágenes y alguna nota o notas o el mismo bosquejo que ya haya escrito. ¿Qué hacer durante la exposición de la conferencia? Usted debe tener a mano, debe tener a la vista, a su alcance, el bosquejo, pero no para leer el bosquejo, sino para recordarse a usted mismo lo que quiere decir y en el orden en que usted va a decir lo que quiere decir. Durante la exposición, trate de ser usted mismo, esfuércese en ser usted mismo. Hable de usted o hable de una manera natural. Exponga en un estilo en el cual usted se sienta mejor sin tratar de imitar a otro orador famoso, a un predicador famoso, etcétera. Exponga, cuando vaya a exponer, trate de colocarse permanentemente detrás del púlpito o del podio. Si en algún momento desea dejar el lugar, llámese el púlpito o el podio, no camine muy lejos de él y tenga cuidado de que cuando se aleje, la gente siempre lo pueda ver y también le pueda oír. Durante la exposición, esfuércese en ser sincero. No se preocupe de los nervios, porque con cada exposición, usted cada vez lo hará mejor, con cada exposición le será más fácil. Por último, nos vamos a referir en esta parte que posiblemente pone los nervios de punta a muchos conferencistas, y nos referimos a la sesión de preguntas y respuestas. Es en esta parte donde el conferenciante empieza a responder a las preguntas de los usuarios y es el punto donde el debate se empieza a originar. Esta sección puede ser llevada a cabo de diversas formas. El orador puede empezar a elegir aleatoriamente entre la gente del público presente, entre las personas del público presente que tengan dudas, de manera aleatoria la elige, o recoge un listado de preguntas que considere más interesantes, o los usuarios pueden interrumpir en cualquier momento para que su pregunta sea escuchada. Entonces, aquí cuando nosotros pues tomamos de manera aleatoria o de todas las preguntas que previamente han escrito y nos la han enviado, pues tenemos la oportunidad de elegir entre ellas. Y si usted siente que tiene como la sección, las preguntas, es posible que sean limitadas o usted mismo puede determinar cuántas preguntas usted pretende responder, pues puede discriminar entre aquellas que entienda que tiene la facultad o el conocimiento para responder y entre aquella que no pueda responder. Recuerde que este es un tema interesante que debe ver, debe oír y debe analizar. ¿Qué te pareció este tema? Interesante, ¿verdad? Pues para ti que está iniciando en el ministerio, para ti que quieres ser un excelente conferencista, aquí te hemos dado estas pautas, te hemos dado estas instrucciones para que te sean de ayuda. Finalmente te recordamos,
Si no te has suscrito a este canal de Seminario Teológico Scanlab, te recomendamos que te suscribas y que active la campanita donde dice todas las notificaciones. Recuerda regalarnos, solamente te pedimos que nos dé un me gusta y que este material lo comparta con otros hermanos para que también sean instruidos. Comparte con otros y recuerda una vez más, una conferencia magistral es una disertación preparada o dada por una persona conocida, por una persona importante, por una persona experta. Dios te bendiga. La bendición del Todopoderoso corone tu vida, la de tu familia y la de tu ministerio. Amén.